Hola a todos, en la última tutoría colectiva estábamos viendo las consultas propuestas de las tareas, eran las tareas de las consultas de tipo resumen, es decir, aquellas en las que utilizamos las funciones colectivas o de agregado, AVG, sum, min, max, count. Entonces, la última que hicimos fue la propuesta 4. Acordaros que cuando queremos comentar, en realidad vosotros lo ideal sería que cogieseis los enunciados, creo que ya os lo había comentado en alguna otra ocasión, cogéis los enunciados que están en el PDF, los copiáis y para ponerle los comentarios lo hacéis en el icono este del SQL Server, del Management Studio, ¿vale? Si se los queremos quitar, pues tenemos el icono al lado, le damos y los quitaría. Cuantas más veces le deis aquí, lo que hace es poner más dobles guiones delante, ¿vale? Bien, entonces la 4 ya la habíamos hecho, que era que teníamos que buscar el número de pedidos realizados por cliente, ¿vale? En este caso, las consultas se están haciendo en la base de datos empresa. No sé si os habéis fijado, pero esta máquina que estoy utilizando es la de Windows 11. En la plataforma de distancia, en el enlace de las máquinas, teníais dos, la de Windows 7, que fue la que utilizamos en el examen de la primera evaluación, y luego subí también las de Windows 11. La de Windows 11. Si tenéis problemas con la de Windows 11, al importarla os va a dejar, pero luego os dice máquina abortada. Lo único que tenéis que hacer es ir a la configuración y cambiarle el nombre. Le cambiáis el nombre quitándole, por ejemplo, los dos guiones bajos y ya os funcionaría. Si os fijáis, la máquina aquí se llama Windows 11 BBDD, que sería bases de datos, clases. Si os fijáis en la original, tiene un guión bajo después del 11 y un guión bajo antes de clases. Si lo quitáis, le dais a iniciar y la máquina funciona, ¿de acuerdo? ¿Por qué quiero hoy, por ejemplo, utilizar esta máquina? Porque hay funciones que podemos utilizar en esta versión de SQL Server. En cambio, en Windows 7 tenemos algunas funciones integradas en el gestor, como por ejemplo la función concat, que como en la máquina de Windows 7 tenemos la versión SQL Server 2008 R2 y esta función en concreto no aparece hasta la versión 2012, ¿vale? Concat aparece en la versión 2012. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la máquina de Windows 7 cada vez que queremos que en una columna nos muestre más de un valor? Acordaros que si yo, por ejemplo, quiero mostrar el apellido 1 en la misma columna que el apellido 2, tenía que hacer AP1 más y concatenarle AP2 de esta manera. En cambio, con concat haríamos concat, paréntesis, AP1, AP2. Con además la ventaja de que le da igual que esto sea nulo o no. ¿Vale? Acordaros que si era nulo, yo para que no me ponga el nulo tengo que decir esto, que en caso de que sea nulo, lo sustituya por comillas, comillas, es decir, por nada. Porque si yo intento concatenar, imaginaros el apellido García y a continuación le quiero poner un nulo, lo que hace SQL Server, si yo no pongo el is null, lo que va a hacer es devolverme un null, entonces no me aparecería el nombre de esa persona, ¿vale? Lo vamos a ver en algún ejercicio. Y la ventaja que tenemos en este Windows 7, si os fijáis, cuando vosotros queráis saber qué versión de SQL Server estáis usando, os fijáis que aquí en la instalación de la instancia del servidor siempre os aparece primero el nombre del equipo y luego el nombre que se le haya dado a la instancia a la hora de instalarla. Es decir, cuando se instala la instancia del servidor SQL Server, te piden que le des un nombre. Podemos instalar en la misma máquina varias instancias de SQL Server. Entonces, ¿qué ocurriría? Ocurre que si yo no le pongo nombre,
me aparece aquí directamente la versión, ¿vale? Me pone el local. Y si quiero hacer más instalaciones tendría que ponerle nombre obligatoriamente. ¿Qué pasa? Lo lógico es darle nombre ya cuando hacemos la primera instalación, a menos que estemos haciendo pruebas. Yo le llamé a este servidor San Clemente, ¿vale? A esta instancia del servidor de base de datos. Si quiero saber qué versión estoy utilizando, cojo este número, 14.0, vengo aquí y digo versiones SQL Server. Buscáis y, si os fijáis, os va diciendo aquí, la última versión sería la 2022, sería la 2022 si empezase por 16 punto, la anterior es la 19 que empieza por 15 y la que nosotros tenemos instalado es la versión 2017. Os instalé la 2017 porque es la misma que está en el servidor del San Clemente, por si llegado el momento en un examen necesitamos utilizarla, pues que coincidiese. Eso es el servidor. Después, la herramienta que nosotros estamos utilizando para trabajar con SQL Server, lo que estamos utilizando, la herramienta que estamos utilizando es el Management Studio. El Management Studio, en este caso que nosotros usamos, si os vais acerca de, os dice que, perdonad que no se ve, que la versión que estamos usando del SQL Server Management Studio es la 19, ¿de acuerdo? Entonces no confundáis lo que es la versión del servidor de base de datos con la versión del Management Studio, ¿vale? Que es lo que sería el gestor, lo que serían las herramientas gráficas que nos permiten trabajar con la base de datos, ¿vale? Con el servidor. Bien, dicho esto, ya hemos aclarado por qué ahora estamos usando la versión, bueno, la máquina de Windows 11. Vosotros podéis seguir utilizando la de Windows 7, no hay problema, porque yo no os voy a exigir estas funciones, ¿vale? Yo os diré concatena, bueno, pues si la máquina en ese momento es una máquina que está instalado un SQL Server 12 o posterior, 2012 o posterior, podéis utilizarlo. ¿Qué pasa? Debemos aprender también a hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Porque no sabéis, llegado a una empresa, qué versión van a tener instalada. Pensad que no es tan fácil comprar, sobre todo en las empresas pequeñas, actualizar las versiones, porque es caro, ¿vale? Bueno, entonces, después de este impasse, digamos, para explicaros el tema de por qué he cambiado hoy a Windows 11, vamos a seguir con las consultas resumen. Aquí, ¿qué obteníamos? Primero, acordaros, siempre tenemos que seleccionar la base de datos que corresponda. En este caso, la base de datos empresa. Si yo ejecuto esa consulta, lo que me devuelve, si os fijáis, es una vez cada uno de los clientes y al lado el número de pedidos que ha hecho. Si ha hecho 1, si ha hecho 4, es decir, hemos tenido que agrupar para que nos lo devuelva por cada uno de los clientes. Acordaros que las funciones count, avg, min, max devuelven una fila por grupo, ¿vale? Entonces, en el siguiente enunciado, en la siguiente consulta nos dice, repite la consulta anterior, ¿vale? Pero ahora solo pueden aparecer los clientes que hicieron más de 2 pedidos. Es decir, la cuenta de pedidos debe ser como superior a 2. Si yo vuelvo a coger esta consulta, voy a hacer aquí el use empresa, que os acordáis que os dije que de cara al examen deberíais acostumbraros, ¿vale? A justo antes de la consulta poner la base de datos sobre la que se va a ejecutar. Bien, entonces, me dice, repite la consulta anterior, pero ahora en el resultado solo pueden aparecer los clientes que hicieron más de 2 pedidos. ¿Cómo sé yo el número de pedidos que se han hecho? Por esta columna, ¿verdad? Es decir, en la primera yo muestro el número de cliente y en la segunda lo que estoy mostrando es el número de pedidos. Vosotros podéis pensar, bueno, le voy a decir que el número de pedidos, porque así le he llamado,
sea mayor a 2. ¿Dónde poníamos las condiciones? Las condiciones para filtrar grupos se hacen en el having. Entonces yo le digo having num pedidos mayor a 2. Si ejecuto esto, veis que me dice el nombre de columna num pedidos no es válido. ¿Por qué? Porque, si os acordáis, el orden de ejecución es internamente para SQL Server y para cualquier gestor de base de datos. Primero, carga la tabla o tablas que tengan el from. En este caso, carga toda la tabla de pedidos en memoria. Luego, agrupa por número de cliente, es decir, coge aquellos pedidos del mismo cliente y hace un grupo. Si, por ejemplo, tiene el cliente 5, pues ese cliente hace un grupo con todos sus pedidos. Del cliente 6, otro grupo con todos sus pedidos. Al agrupar, el siguiente paso es el having. Es decir, las consultas es from, si hay where, luego group by, luego having. ¿Qué pasa? Aún no se ha ejecutado el select, por lo tanto no sabe que yo le voy a llamar a la segunda columna num pedidos. Lo único que sabe ahora mismo es lo que tiene en el from. Por lo tanto, aquí yo no puedo poner num pedidos, pero sí que puedo poner la función de agregado con la que quiero contar los pedidos. Eso sí lo puedo hacer. Si os acordáis, cuando hacíamos esta consulta sin el having, nos devolvía que con más de 2 pedidos tenemos este que tiene 4, el 1103, el 1108, el 1111 y el 1118. En el resultado tienen que salir el 1103, vamos a irlos, los podemos copiar de aquí, el 8 y el 11 y este de aquí, ¿vale? Esos son los que tienen número de pedidos mayor de 2. Perdonad por el teléfono que no le había quitado el sonido. A ver, un segundo. Ahora. Bien, entonces, tenemos, si ahora ejecutamos esto de aquí, nos tiene que devolver ¿cuántas filas? Esas 4 filas, ¿no? Ejecutamos y veis cómo efectivamente nos devuelve el 1103, el 1108, el 1111 y el 1118. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis lo que estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo es restringir para quedarnos solamente con aquellos clientes que hicieron más de 2 pedidos. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo las consultas, la idea es, en estas consultas propuestas, ir añadiendo cosas nuevas? Entonces, cuando yo haga esta consulta, ¿qué voy a obtener? Para cada cliente, el total de pedidos. Pero si quiero limitar cuántos clientes de esos van a salir en función de una comparación de una función colectiva o de agregado, como hemos hecho aquí, tengo que hacerlo en el having. Siempre decimos que los filtros se hacen en el where, pero ojo, en el where hacemos filtros sobre las filas de las tablas del from. Pensad que aún no hemos agrupado. El orden es hacia abajo. Perdón. Entonces, en el where, como vosotros hubieseis intentado hacer esto, imaginaros que se os ocurre hacer eso de ahí. En lugar de utilizar el having, decís, bueno, como yo lo que tengo que controlar... Ay, perdona. Como yo lo que tengo que controlar es que el número de pedidos sea mayor que 2 y eso no deja de ser un filtro, pues lo hago en el where. Claro, si no me doy cuenta que aún no he agrupado, que aún agrupo aquí debajo, me va a saltar un error. Fijaros el error que os devuelve, que es algo
que tenéis que tener siempre presente, analizar bien los errores. No puede aparecer un agregado en la cláusula where, es decir, en la cláusula where no os va a permitir tener un count, un AVG, un min, un max, a menos que lo tengáis en una subconsulta, ¿vale? Entonces, eso ya explicaremos lo que es una subconsulta. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que utilizar es having, ¿vale? Que era como lo teníamos antes. ¿De acuerdo? Si yo lo que quiero es quedarme con grupos que cumplan una determinada condición, tengo que utilizar el having, justo después del group by, ¿vale? Siempre se escribe primero select, luego from, group by, having, y después del from, si lo hay, pondríamos el where, y después del having, si lo hay, pondríamos el order by, ¿vale? Entonces, la solución para la consulta 5 sería esta. Ahora me dicen, ¿veis cómo? En esta la vamos a complicar un pelín más. ¿Qué no es complicar? Es simplemente ir aprendiendo cosas nuevas. Me dice, repite la consulta anterior, pero ahora en el resultado solo podrán aparecer los clientes que hicieron más de 2 pedidos, o sea, como aquí, y que además tengan una media de unidades compradas, mercadas, inferior a 10. ¿Vale? Entonces, ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que me dice es que coja otra vez esta consulta, pero ahora me pide que añada una condición, que la media, ¿cómo calculábamos la media? Que la media de las cantidades que se han comprado, que ese cliente ha comprado, sea inferior a 10. ¿Cuál era la función colectiva que me permitía hallar medias? ¿Cuál era? AVG. Muy bien, AVG, que venía de average, ¿vale? Entonces, nosotros le decimos, calcula la media de qué columna. ¿Dónde están guardadas las unidades que ha comprado en cada pedido? Las tenéis en la columna cantidad. Si queréis, podéis hacer un select asterisco from pedido, lo ejecutáis y veis como en esta última columna cada pedido tiene número, fecha de pedido, el número del cliente que hizo ese pedido, el número del empleado, el identificador del producto, que si os acordáis estaba formado por estas 2 columnas, y la cantidad, es decir, las unidades que ha comprado en ese pedido. Bien, entonces aquí lo que tengo que poner es que me calcule la media de las cantidades y me dice, las unidades compradas, la media de las unidades compradas tiene que ser inferior a 10. Bueno, pues pongo menor que 10. Entonces, para que vieseis, este ejercicio lo puse para que vieseis un ejemplo y que, igual que en el where yo puedo poner varias condiciones, que os deis cuenta que en el having también se pueden poner varias condiciones. Entonces ahora, acordaros que la consulta anterior me devolvía 4 filas. ¿Veis cómo ahora me devuelve solo 2? Porque si añadieseis esto al select, al enunciado, en el enunciado no os dicen nada, pero imaginaros que en la última columna os dicen que tiene que aparecer la media de unidades compradas. Si yo hago esto y ejecuto, voy a ejecutar sin la segunda condición, ¿de acuerdo? Solo hasta el count. Veis que me sale que el 1103 tiene 4 pedidos y una media de unidades compradas de 24. El 1108 de 6, el 1111 de 21 y el 1118 de 5. Entonces, ¿cuáles son los clientes que cumplen, que tienen cantidad mayor de 2? Ya eran estos. Pero ahora que tienen una media menor a 10, tenemos este que tiene 6 y este que tiene 5. Por lo tanto, si yo ahora ejecuto la select completa, los que me salen son precisamente esos 2. Acordaros que esta última columna no me la pedía, la de la media, os la he puesto yo para
explicaros que realmente lo está haciendo bien, que se está quedando con las medias de unidades que corresponden, ¿vale? Que se está quedando con las filas que realmente cumplen esas dos condiciones, ¿vale? Bien, pues entonces la solución sería sin esto. Así quedaría, es decir, solo las dos primeras columnas. Muy bien. A menos que tengáis dudas, yo sigo, ¿eh? Si no me decís, si no me comentáis nada, continúo. Vale, siguiente consulta. Me dice que ahora tengo que obtener la cantidad total de sucursales que hay por región. Primero tiene que aparecer el nombre de la región y en la misma columna, separado por un guión, la cantidad de sucursales situadas en esa región. Si vosotros hacéis un select asterisco from sucursal, yo es algo que os recomiendo siempre. ¿Por qué? Porque mientras no conozcáis bien las tablas no vais a saber cómo se llaman los campos ni cómo está guardada la información. Entonces hacer un select de toda la tabla siempre nos da una idea de cómo es la información, los tipos, ¿vale? Entonces a mí me dicen, de cada región quiero saber cuántas sucursales hay. ¿Cuántas regiones tenemos? En este caso tenemos dos, leste y oeste, ¿sí? Del este sabemos que tenemos 3 y de oeste 2. Y me dice, primero tiene que aparecer el nombre de la región. Bueno, pues entonces tendría que aparecer región. Dice, y al lado la cantidad de sucursales de esa región. Yo, si os fijáis, lo que he hecho y lo que hacéis vosotros, ¿no? Y cualquiera que quiera contar cuántas cuántas sucursales hay por región, lo que va a hacer, digamos, su cabeza, ¿no? ¿Cómo lo va a razonar? Va a juntar, va a ir contando las que tienen la misma región. Es decir, es como si hiciésemos, en este caso, dos grupos. Hago un grupo con las del este y otro con las de oeste. Y después las cuento. Entonces, aquí, ¿qué tendré que hacer? Contar. Acordaros que contar, lo ideal es siempre contar por una columna que no admita nulos, porque sabéis que si no, nos los cuenta. Entonces, para asegurarnos, siempre si contamos por la clave primaria, nos va a funcionar. En este caso también podéis contar, pues, por ejemplo, por la ciudad, que también es obligatoria, ¿vale? Pero lo ideal sería contar por la clave primaria. Bien, entonces, tengo la región y al lado tengo la cuenta de cuántas sucursales hay. Bien, para que me cuente 3 en una región y 2 en la otra, acordaros que si yo tengo que hacer grupos, más de un grupo, ¿qué tenía que hacer? Indicárselo, decirle, oye, para contar, agrupa por qué. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es hacer grupos por región, ¿no? Aquí, a esta columna, le llamaríamos de alguna manera. Acordaros que luego me dice que lo meta en una única columna, pero primero quiero que veáis que en columnas separadas lo hace bien. Es una recomendación también que os hago. Que mientras no controléis cómo concatenar y meter todo en una única columna, primero probéis que os funciona en columnas separadas. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, me devuelve que efectivamente de la región leste hay 3 y de la región oeste tengo 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Me dicen que tengo que juntarlas, que tengo que concatenarlas apareciendo en el medio un guión. Para que no quede todo apelotonado, yo lo que voy a hacer es poner espacio en blanco, guión, espacio en blanco. ¿De acuerdo? Como esto es, digamos, un texto, es una cadena de caracteres, acordaros que hay que ponerlo entre comillas. Región, si nos vamos a ver qué tipo de dato tiene, si nos vamos a la base de datos empresa, tablas, sucursal, acordaros que región tenía letras, por lo tanto, región es un varchar de 10, ¿sí? Y ahora,
¿esto qué me devuelve? Me va a devolver un número. Me devuelve 3, me devuelve 2. Entonces, si yo intento hacer esto, me va a dar un error. ¿Veis que me dice error de conversión? Al convertir el valor varchar este guión al tipo de datos int. Acordaros que SQL Server, cuando ve el signo más y tiene algún número en alguno de los operadores que está intentando sumar, como vea un número, intenta hacer una operación aritmética, es decir, intenta sumar, ¿de acuerdo? ¿Y el qué hace? Bueno, SQL Server, como no puede sumar texto, no puede sumar un varchar de 10 más el guión y los espacios en blanco al número 3, intenta transformar todo esto, lo intenta transformar a número para poder sumarlo. Pero claro, nosotros no queremos que sume, no va a sumar, no puede sumar letras con números. Lo que le tenemos que hacer es que ese número lo interprete como una cadena de texto. Es decir, que no vea ahí el número 3, sino que vea el carácter 3. ¿Cómo se hacía eso? Convirtiendo con convert o con cast. Diciéndole que ahora el count lo vamos a pasar a varchar, en este caso le vamos a poner de 5, porque, bueno, vamos a suponer que la región, vamos a ver qué tipo de dato tiene región, perdón, identificador. Cuando yo hago esta cuenta, lo que tengo que pensar es, ¿cuántas regiones puedo tener cuántas sucursales puedo tener por región? Ya poniendo un varchar de 5, estamos consiguiendo poner que la región, o sea, que el número de sucursales que va a haber por región máxima sería 1, 2, 3, 4, 5, porque el varchar de 5, el número más alto que me deja representar sería 99.999, porque son los 5 caracteres que me permitiría. Entonces, ¿voy a tener regiones que tengan 99.000 sucursales? Pues es probable que no. Eso, cuando hicieseis esta consulta, tendríais que basaros en, a ver, esta empresa, ¿cuántas sucursales tiene por región? Pues como máximo puede tener 100. Bueno, pues entonces pondríamos un varchar de 3. ¿Vale? Aquí he puesto un varchar de 5 para irnos ya a, bueno, a un número que sabéis que no vais a alcanzar. ¿Vale? Entonces, si yo hago esto y lo ejecuto, ahora sí que va a funcionar. Porque ahora veis que esto, la segunda parte que estoy intentando concatenar, ¿de qué tipo es? Varchar de 5. ¿Vale? Acordaros que yo esto lo tenía así. A ver, lo voy a quitar de aquí. Para luego... Yo lo que tenía era esto. Count, así. ¿Vale? Entonces, si yo intento hacer esto, es cuando me saltaba el error, ¿vale? Porque estaba intentando... Perdón, me cargué el from. From sucursal. Vale. Si yo intento hacer esto, el problema que tengo es que, lo que veíamos antes, ¿no? Que me intenta convertir para sumar. En cuanto yo hago el cast de count identificador y le digo que ahora es varchar de 5, ya no me da el error. Ya en el resultado me aparece la región, un guión y el número de sucursales. Acordaros que siempre debemos ponerle un alias. Le vamos a llamar reg sucursal, ¿vale? Podríamos llamarle, lo voy a poner en otra línea para que lo veáis bien, regiones por, perdón, sucursales por región. ¿Vale? Entonces, si yo ejecuto esto de aquí, veis cómo ahora ya me pone un título adecuado al resultado que estoy obteniendo. Lo voy a poner así para
que lo veáis bien. Sucursales por región, primero me pone el este -3 y luego este -2. ¿De acuerdo? Bien, esto sería la última consulta propuesta, ¿vale? De consultas de tipo resumen. Acordaros que tenéis, vamos a ver, también, que serían las que deberíais intentar vosotros, consultas resumen de autoevaluación. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenéis 4 consultas resumen en la base de datos empresa, ¿vale? Que podéis intentar hacer. Ahora las consultas que tenemos que explicar son las consultas con joins. Si os acordáis, cuando vimos álgebra relacional, vimos el producto cartesiano como operador, vimos las combinaciones, vimos el join natural, y entonces eso es lo que vamos a intentar explicar ahora. ¿Qué es esto de una combinación? Se le llaman combinaciones o joins. Dejadme un segundo que voy a guardar esto. A ver, vamos a guardarlo aquí. Vale. Entonces, ¿qué es esto de las combinaciones? Bien. Yo estoy en la base de datos empresa, ¿de acuerdo? Y ahora me dicen, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Fijaros que todas nuestras consultas propuestas hasta ahora eran sobre una única tabla. ¿Qué pasa? Ahora vamos a empezar a necesitar datos que no están solo en una tabla, que pueden estar en 2. Suponed que os pido nombre del empleado y número de la sucursal donde trabaja. Si yo os pido esto, es muy fácil porque si hacéis un select asterisco from sucursal y ejecutáis estas 2 líneas, veis que cada uno de los empleados tiene, perdón, sucursal no, empleado. Si yo ejecuto la consulta que me devuelve la información de los empleados, tiene el número de empleado, el nombre completo, la fecha de nacimiento, y veis que tiene una columna que se llama ID sucursal traballa. Entonces a mí, si me piden el nombre del empleado y la sucursal en la que trabaja, el número lo haría de esta manera. No tengo problema. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si me dicen que además del número quieren cómo se llama esa sucursal? Claro, ¿dónde tengo esa información? Yo la tengo en sucursal. ¿Vale? Que es la columna Cidade. ¿Qué pasa? Yo, para poder obtener aquí Cidade, tengo que tener en el from la tabla donde está esa columna. ¿De acuerdo? Es decir, voy a tener que hacer un join. ¿Cómo sería ese join? Sería lo que se conoce como inner join. Y hay 2 sintaxis para conseguirlo. A ver, un segundo. Déjate un segundito. A ver, que no sé si alguien levantaría la mano. Bien, nada, seguimos. Yo puedo hacer lo siguiente. Mirad, una recomendación que os hago. Siempre que tengáis más de una tabla, en el from ponedle un alias, es decir, una abreviatura del nombre. Es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque así después de un vistazo sabemos cada columna a qué tabla pertenece. Como visteis, ciudad está en sucursal y nome y de sucursal traballa estaban en empregado. Entonces,
Ahora, al pedirme también el número de la sucursal y la ciudad, ahora yo tengo, esto está en empleado. ¿Cómo lo indico? Con E. Esto también. Pero ciudad, ¿en qué tabla está? Está en sucursal. Le voy a llamar S, ¿vale? Siempre que se pueda, utilizad una o dos letras. Si las tablas empezasen las dos por E, pues utilizaríamos dos letras para distinguirlas, pero en este caso no sería necesario. Vale. Si yo hago esto y lo dejo así, ciudad le indico que es de sucursal, lo que me va a hacer es un producto cartesiano. ¿Qué es eso del producto cartesiano? Ya lo habíamos explicado cuando vimos las operaciones de álgebra relacional. Un producto cartesiano consiste en coger un elemento, es decir, una fila de la primera tabla y concatenarla, es decir, juntarla con cada una de las filas de la tabla sucursal. Cada empleado lo combina con cada sucursal, que no es lo que nosotros queremos. Queremos que cada empleado nos aparezca al lado con la ciudad en la que trabaja, no con todas. Entonces, si yo ejecuto esto lo que me devuelve es 50 filas. ¿Por qué? Porque tengo 10 empleados y 5 sucursales. Con lo cual, para cada uno de los empleados me devuelve el ID de la sucursal, es decir, me dice, Daniel trabaja en Barcelona, pero si os vais más abajo, Daniel os aparece en Valencia, Daniel aparece en Murcia, Daniel aparece en Coruña y Daniel aparece en Vigo. ¿Vale? Nosotros no es eso lo que queremos. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues que nos falta la condición de join, es decir, nos falta decir a través de qué columnas se relaciona el empleado y la sucursal. Cuando nosotros hacíamos la creación de las bases de datos, ¿qué hacíamos? Cuando estaban esas bases de datos relacionadas, la relación se establecía con una clave foránea. La clave primaria de una tabla se iba para la otra y en la otra era foránea. A la hora de relacionar esa información lo tenemos que hacer a través de esa foránea. ¿Qué dato tienen en común empleado y sucursal? Bueno, en empleado tenemos una columna que es el ID sucursal traballa. ¿Y dónde guarda en la sucursal el ID de la misma? En identificador. Entonces, ahora vais a ver cómo se nos reduce el número de resultados a tantas filas como empleados. Veis que ahora Daniel, su ciudad es Valencia, su sucursal está en Valencia, Susana en Coruña, Paula también en Valencia, Marcos en Valencia, ¿lo veis? Antía en Murcia. ¿Veis la diferencia? O sea, no me da error si me olvido de poner el join, pero puedo estar metiendo la pata gravemente. Cuando salgan más filas de la cuenta, pensad que lo que os puede faltar, lo que pasa normalmente es que os falta una condición de join, una o incluso más de una, depende del número de tablas. Una de las normas que se dice es que cuando yo tengo n tablas en el from, necesito por lo menos n menos una condiciones de join o de combinación. ¿Vale? ¿Qué serían las condiciones en las que le digo engancha esta tabla con esta otra a través de estas columnas que son las que tienen en común? ¿De acuerdo? Esta sería la sintaxis del inner join, pero la clásica, digamos. Existe otra sintaxis que además os tenéis que acostumbrar a utilizar, porque no solo se utiliza para los inner join,
Los joins que vamos a ver ahora utilizan también esta sintaxis. Fijaros que os he dejado arriba la sintaxis clásica y ahora lo que voy a hacer es modificarla. Me voy al from y donde tenía la coma escribo inner join. ¿Vale? Fijaros cómo me ha empezado a subrayar al cambiar la coma por inner join. Aquí me subraya, es como que me está diciendo, ahí te falta algo. ¿Qué me falta? Que cuando yo utilizo esta sintaxis, la condición o condiciones de join no se ponen en el where, se ponen en el from añadiendo on. Ambas consultas devuelven lo mismo. Si yo ejecuto las dos, voy a cambiarlo aquí. Veis cómo la primera devuelve 10 filas de Daniela a Carlos y la de abajo de Daniela a Carlos, otras 10 filas con el identificador de la sucursal y el nombre de la ciudad de esa sucursal. ¿De acuerdo? A nivel sintáctico hay cambios, pero luego a nivel de resultados lo mismo. Mirad aquí. Combinaciones internas. Vamos a ver un ejemplo ahí y quiero que prestéis atención a esta imagen, que aquí creo que se explica también, bien qué es esto de una combinación interna o un inner join. Fijaros, tengo una serie de aulas en mi tabla aula. Esto sería un ejemplo para sociedad cultural, ¿vale? Tengo mis aulas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, esas son las filas. Y tengo actividades, tenis, repostería, ajedrez, iniciación a la informática y veis que ahí tengo una última fila que se llama prueba para full join, que no la tenéis vosotros en la base de datos, pero es una que añadí yo para estos ejemplos para hacer unas pruebas. Bueno, si os fijáis a través de qué columnas se relacionan, cada actividad tiene una columna, número de aula. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esta columna? Nos está diciendo, tenis para principiantes es impartida ¿en qué aula? En la 1, pero yo en esta tabla no sé cómo se llama esa aula. Si yo quiero saber su nombre, su descripción, su superficie o su estado, ¿a dónde tengo que ir a buscarlos? A la tabla de aula. Si no estuvieseis haciendo consultas SQL, sino que tuvieseis un listado en papel, vuestro razonamiento sería, a ver, tenis para principiantes, es en el aula 1. ¿Este aula cómo se llamaba? ¿Y qué hacéis? Cogéis este número, os vais al otro listado y buscáis, ¿no? Pues eso es lo que estamos haciendo con un join. Nosotros le decimos, oye, coge información de aula y de actividad. De aula quiero su número, descripción, superficie, estado y quiero saber qué actividad se imparte en ella. Entonces necesito su nombre, el precio y número de aula. Si os fijáis aquí en este select estamos devolviendo todas las columnas de aula y todas las columnas de actividad. ¿Vale? Lo que os decía, si os coincide el nombre de la tabla, en vez de poner AA, porque si no os va a dar un error, no le podéis poner el mismo alias a dos tablas, veis que lo que hice fue ponerle la siguiente letra, AU y AC. ¿Vale? ¿A través de qué columnas hago el join? Pues de las dos que tienen en común. Aula, su primaria, me la he llevado ¿a dónde? A actividad. Entonces igualo AU.número con AC.numAula. ¿Entendéis cómo funciona el join? Sí, sí. ¿Lo entendéis? O sea, ¿para qué necesitamos los joins? Cuando no tenemos la información en la tabla, en una única tabla, tengo que ir a buscar la otra. Cuando yo hago un join, realmente lo que estoy haciendo es pegarle
a cada fila, en este caso de aula, los datos que le corresponden en la otra tabla, en actividad. ¿De acuerdo? En este caso estoy mostrando todas las columnas, pero no tendría por qué mostrarlas todas. Podemos unir tantas tablas como nos hagan falta. Ojo con eso. Vamos ahora a este ejemplo. Nosotros aquí tenemos empleados sucursal, ¿vale? O bueno, lo vamos a hacer con la sociedad cultural. Os voy a enseñar cómo está la tabla de actividad y vamos a añadir una tabla más. Fijaros. Estoy ahora en sociedad cultural, ¿vale? Dejadme que ponga esto así. Bien, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, quiero devolver la descripción, bueno, mejor, de otra manera, para que lo veáis un poco diferente. Quiero saber el nombre de la actividad. Podéis irlo intentando vosotros si queréis. El nombre de la actividad. Al lado, en la segunda columna, quiero que aparezca la descripción del aula donde se imparte. Y en la otra columna vamos a poner el nombre del profesor o profesora que imparte la actividad. ¿Vale? Si vosotros hacéis un select asterisco from actividades, vais a comprobar como hay una columna en la que efectivamente tengo el nombre de la actividad y otra en lo que tengo es el número del profe que imparte esa actividad. ¿Vale? Pero tengo el número. ¿Dónde tengo el nombre del profe? El nombre del profe está en la tabla de empleados. ¿De acuerdo? Si hacéis las dos consultas juntas, veréis cómo tenis para principiantes, ¿quién la está impartiendo? El 100. ¿Cómo se llama el 100? María. Repostería lo imparte el 200, que se llama Carlos. Ajedrez lo imparte también María, que es la 100. Y iniciación e informática lo imparte Juana, que es la 300. Acordaros que el 400 era administrativo. ¿Cómo sabemos si es un profe o no? Bueno, tenéis aquí la última. No sé por qué no me deja verlo ahora. A ver, voy a ampliar esto. Bueno, aquí tenéis el cargo. ¿Veis? La última columna me dice si es profe o no. Y el último es administrativo, por eso no aparece en ninguna de las actividades. ¿Vale? Entonces, bien. Me pide el nombre de la actividad. ¿En qué tabla está? En actividad. Le voy a llamar AC. ¿Vale? Y entonces digo AC.nome. Vale, ahora me dicen, descripción del aula donde se imparte. Claro, yo en actividad no tengo el nombre del aula, la descripción del aula, tengo su número. Bueno, pues entonces hago inner join con aula, y le digo a través de qué columnas quiero hacer ese join. En este caso será en actividad se llama un aula y en aula se llama número. Vale. ¿Qué pasa?
yo hasta aquí he hecho join entre actividad y aula, es decir, ya tengo también la descripción del aula. Pero me dice, también necesito el nombre del profe. ¿Dónde estaba el nombre del profe? ¿En qué tabla? En empleado. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer otro inner join. ¿Con qué tabla? Con empleado. Y por lo tanto, en cuanto pongo un inner join, tengo que poner on y empleado. ¿Qué tiene? Empleado tiene aquí esta columna. ¿Y con qué tabla la engancho? Acordaros que cada actividad tenía un profesorado imparte. Por lo tanto, ¿cómo hago el join? Tendré que decirle, vete a actividad, coge el num profesorado imparte y búscalo ¿dónde? En empleado, esperad que aquí no he puesto el alias, en empleado punto número. Y como última columna que pongo punto nome, que es lo que me piden. Otra manera de, hay quien esto lo hace poniendo cada vez que hace un inner join debajo, ¿vale? Así, y el on de esta manera. Igual así lo veis mejor. Es un poco id haciendo vosotros lo que os resulte más cómodo, ¿vale? Lo que entendáis mejor. Si yo ahora ejecuto esto, ¿veis cómo me sale? Que tenis para principiantes se da en la pista de tenis y el profe que lo imparte es María. Repostería se da en el aula cocina y lo imparte Carlos. Ajedrez, xadrez, se da en el aula sur y la imparte María también. E iniciación en la informática se da en el aula taller y lo imparte Juana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿veis cómo un join no tiene por qué ser solo entre dos tablas? Puede ser entre un montón de tablas. Esta consulta, si quisiésemos poner la sintaxis clásica, lo que habría que hacer sería, a ver, un segundito, tendríamos que poner en lugar de inner join, separadas por comas las tablas, y las condiciones de join, ¿dónde se pondrían? En el where. Pero como en este caso tenemos más de una, esas condiciones ambas tienen que estar en el where. Lo que hacemos es decirle, eso tiene que ser igual y esto también. Y si ejecutamos las dos consultas, vemos cómo me devuelve lo mismo. ¿De acuerdo? Ya os digo, son sintaxis distintas, pero podemos utilizarlas para los joins de este tipo, los inner join, podemos utilizarlas indistintamente. ¿De acuerdo? Si os queréis acostumbrar a una, acostumbraros a esta. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver los outer joins, que utilizan esta sintaxis. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Perdona, esto vamos a ponerlo por aquí. Bien. Aquí tenéis un poquito más detallado lo que yo os decía, cuando combinamos n-tablas tendrá que haber por lo menos n-1. Bueno, os explico ahí un poco lo que os estoy explicando haciendo la consulta. ¿Vale? Bien. Vamos, si os parece, voy a explicar los siguientes tipos de join y después vamos a intentar, si nos da tiempo, porque son las 5:05, hacer alguna consulta propuesta. Combinaciones externas. ¿Qué es esto de combinaciones externas? Si os habéis fijado, en este caso
Cada actividad tenía un aula y cada actividad tenía un profe. Pero puede haber casos en los que en alguna de estas columnas haya nulos. Es decir, imaginaros que hubiese actividades que todavía no tienen aula. Si no tienen aula, cuando yo haga el join, ¿qué va a pasar? No aparecen en el resultado al hacer un inner join, porque acordaros que null no es igual a nada. Entonces, cuando yo intentase hacer esta igualdad, las filas que tuviesen null en esta columna, porque la actividad no tiene aula, no aparece en el resultado. ¿Vale? En ese caso tenemos que, si queremos que aparezcan todos, estén o no estén en la otra tabla, es decir, tengan nulo o no en la foránea, tengo que utilizar alguna de estas combinaciones, alguno de estos tipos de join. En lugar de inner join pondríamos left join, right join o full join, según lo que queramos hacer. Vamos a verlo ahora. El left join. En el left join lo que estamos haciendo es indicar que la tabla de la izquierda es la que manda, la tabla left. ¿Qué queremos decir con eso de que es la que manda? Sus datos van a aparecer todos, estén o no estén en la tabla de la derecha. Fijaros en el ejemplo. Lo hacemos con lo mismo que teníamos antes, con aula y actividad. Si os fijáis, como antes, la pista de tenis tiene como actividad tenis, cocina, repostería, aula, taller, iniciación a la informática y aula sur, ajedrez. Fijaros, ajedrez 4, es decir, aula sur, iniciación a la informática 3, es decir, aula, taller. Pero ¿qué pasa con el aula norte? El 5 no aparece en ninguna actividad. ¿Lo veis? Por lo tanto, si yo cojo el join que tenía antes, vamos a copiar este join sin la parte de empleado. Al hacer esto, que es lo que tenemos ahí, vamos a darle la vuelta para que quede como ahí. Yo al hacer esto me aparece cada una de los datos de las aulas, porque en este caso todas las aulas tienen actividad. ¿Vale? Cuando yo hago esto, como cada aula tiene actividad, pero ¿qué pasa? En mi caso, en el ejemplo que vosotros tenéis, aula norte no existe. ¿Vale? O sea, si yo me vengo aquí y hago, o sí, esperad, no vaya a ser que lo haya metido y crea que no. Sí, mira, tenemos aula norte. ¿Vale? Si yo me hago ahora un select asterisco from actividades, cada actividad obligatoriamente tiene una... A ver, déjame maximizar esto. Cada actividad, esta columna es obligatoria, entonces no puedo hacer como en el ejemplo y dejarla null. Pero sí que veis que el aula 5 aquí no aparece. Aparece el 1, el 2, el 4 y el 3. ¿Vale? Entonces, si yo quiero que salgan todas las aulas, porque aquí, ¿veis? ¿Os acordáis que tenemos la 5 aquí abajo? Pero en el resultado, cuando yo hago un inner join, la 5 no sale. ¿Por qué? Porque no está en actividad. ¿Qué tengo que hacer para decirle que quiero que salga?
aunque no esté en actividad. Bueno, pues decirle que la tabla aula es la tabla que manda en el join. Es decir, todas las filas de aula tienen que salir aunque a la derecha no tengan información. ¿Vale? Aunque no tengan ninguna fila de actividad relacionada. Si yo ejecuto, ¿qué ocurre? Pues que pista de tenis tiene tenis, cocina, repostería, aula taller, iniciación, aula sur, ajedrez. ¿Y qué pasa con aula norte? ¿Qué nombre de actividad le ponemos? Como no tiene actividad asociada, aparece null. ¿Lo entendéis bien cómo funcionan los dedos? A veces me interesa tenerlas todas. Quiero saber en cada aula qué se está dando. Y también quiero saber las que están vacías. No tengo por qué, por un lado, hacer una consulta que me devuelva las vacías y otra las que tienen actividad. Si puedo hacerlo en todas, todo en una consulta, ¿por qué no lo hago? Esto me lo permiten los left. ¿Vale? El right es lo mismo. De hecho, esta consulta, si yo la repito, pero pongo al revés, es decir, pongo primero en el from la actividad y después el aula, y quiero que salgan todas las aulas, ¿dónde está la tabla que manda? En el lado derecho. Si yo ejecuto estas dos consultas, ¿veis cómo me devuelve lo mismo? Lo único que le estoy diciendo aquí es, ojo, la tabla de la que salen todas las filas es aula. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Ojo, las tablas de donde salen todas las filas es aula también. ¿Vale? Entonces, veis que el left y el right son lo mismo. ¿Vale? Tenéis aquí el ejemplo del left y aquí tenéis algún otro ejemplo con left, que podéis echarle un ojo. Y el right, veis lo que os decía, que al final es lo mismo, pero intercambiando una para la otra. ¿Qué pasa? En este caso, en este ejemplo, yo había creado esta fila con un número de aula opcional. ¿Vale? Según la entidad relación que teníamos para la base de datos sociedad cultural que estamos haciendo, todas las actividades obligatoriamente tenían aula. Entonces esto yo lo puse como un ejemplo, pero si os vais a la base de datos que estamos utilizando, en sociedad de cultural, la tabla actividad tiene la columna num aula como no nula, ¿vale? Es obligatoria, entonces no os va a dejar meter un null para repetir esto. Tendríamos que poner aquí que no es, que permite nulos para poder replicar esto, ¿vale? Podríamos hacer esa prueba. Pero yo lo que quiero es que os fijéis en qué es lo que pasaría en este caso. Suponed que sí, que yo pudiese poner esta fila, esta actividad, ¿vale? Y que como número de aula, pues no tiene número de aula. Vale, entonces cuando yo haga un right join, ¿sí? Lo que pasa es que las actividades van a salir todas, incluida prueba para full join, porque estoy haciendo un right. Estoy diciendo que salgan todas las actividades. Y aquellas que no tienen con quién casar a la izquierda, es decir, que no tienen su correspondiente aula, el valor que aparece en los datos de aula será nulo. Veis cómo aparece tenis para principiantes, repostería, ajedrez, iniciación en la informática y prueba para full join. En cambio, a la izquierda aparece tenis con tenis, repostería con cocina, lo de siempre, pero prueba para full join, ¿qué le pone en las columnas relativas a aula?
le tiene que poner null, porque no hay datos. Es una manera de ver también cuáles son aquellas actividades que no tienen aula asociada, aquellas que tengan en algún dato de aula null. ¿Vale? Si queréis hacer la prueba, si queréis repetir esto, para hacerlo, yo lo que os recomiendo es que creéis una copia de actividad, luego la elimináis, pero bueno, vamos a hacerlo, por si queréis vosotros practicar con ese mismo ejemplo. Vamos a crear la tabla a partir de la de actividad. Entonces yo cuando tengo una tabla ya creada, puedo generar el script de la tabla, que me haga el create tú, ¿vale? Que me haga la creación de la tabla. Me va a poner las foreign keys, pero y un montón de historias, pero yo no quiero todas esas historias. Yo lo único que quiero es que me cree una tabla que se va a llamar actividad de 2 y aquí en vez de ponerle not null, quiero que admita nulos. ¿Vale? El resto, todo esto de aquí, podemos eliminar. ¿Vale? No quiero foráneas, incluso la primaria me da un poco igual. Lo único que quiero es las columnas, ¿de acuerdo? Entonces veis que lo que estoy haciendo es crear esta tabla exactamente igual, pero ahora le digo que esto admita nulos. Y le he cambiado el nombre, le he llamado actividad de 2. Vale, ejecuto, me dice que los comandos se han completado correctamente y ¿qué me faltaría? Quiero meter todos los datos en la tabla actividad 2, porque al hacerlo de esta manera, sabéis que la tabla se crea vacía. Si yo hago esto, ejecuto esto ahora, la tabla está vacía. ¿Cómo le digo que meta en la tabla actividad 2 que meta toda la información de actividad? Pues de esta manera. Le digo que inserte into actividad de 2 lo que hay en actividades. ¿Veis que me dice 4 filas afectadas? Si yo ahora le digo que haga un select sobre actividad de 2, me sale lo mismo que tengo en actividad. Pero ¿qué habíamos dicho? Que queríamos añadir la fila que teníamos en las pruebas, ¿no? Perdonad que me cogió. A ver. Aquí está. Quiero que aparezca en actividad de 2 y tenéis que acordaros que siempre hay que actualizar para que aparezcan las tablas nuevas. Entonces me voy ahora a actividad de 2 para añadir contenido. Lo que hago es, le digo, edita las 200 primeras filas. Y aquí, como hicimos antes, vamos poniendo 99. Prueba para full join, le llamamos. Fecha de inicio 2025, 0101. Aquí 2025, 0404. Número de plazas 25, por ejemplo. Precio 5. No hay observaciones. El profesor el 300 y aquí le dejo null. Ahora veis que ya me deja, que ya no me da el error. No me da error porque le he cambiado a esta tabla actividad 2, le he dicho que la columna num aula puede admitir nulos. Entonces ahora ya vamos a poder hacer con esa tabla la consulta que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Es decir, yo aquí, ahora, cuando hago
el right join, acordaros que tendríamos que poner en los ejemplos actividad de 2, ¿vale? Ahora le digo, muéstrame, fijaros, lo voy a hacer así. A ver si ahora lo habéis entendido. En actividad 2 yo tengo, a ver, dejadme volver a poner el use sociedad de cultural para que pille, a ver si nos pilla bien los cambios y no nos está subrayando por aquí. Bueno, me dice, le digo, coge todo lo que hay en actividad de 2. En actividad de 2, acordaros que había esto de aquí. Y que haga un left join, es decir, que coja todas las filas. Fijaros cómo en la columna descripción de las aulas, prueba para full join, ¿qué le aparece? Le aparece null. ¿Por qué? Porque prueba para full join, ya hemos visto que le hemos dejado el número de aula en blanco. ¿Me seguís? No sé si os lié ahora con el problema de la tabla o lo estáis viendo bien. ¿Os dais cuenta? Realmente lo único que quería hacer es intentar dejar una tabla con el mismo aspecto que tenéis en el ejemplo. ¿Lo entendéis lo que estamos haciendo? Sí. Vale, a ver si no os líe más. Vale, entonces ahora yo tengo, por un lado, la tabla aula. ¿Vale? Por otro lado, tengo la tabla actividad de 2. Que no me la está sugiriendo, pero bueno, actividad de 2, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, ¿qué me encuentro? Tengo el aula norte, que es la 5, que como veis no aparece en ninguna de mis actividades, porque tengo una actividad que no tiene aula. Bueno, pues entonces imaginaros que ahora me dijesen que quieren que aparezca que aparezca la actividad al lado el aula, tengan o no tengan aula o actividad. Es decir, que quiero que aparezcan todas las aulas, aunque no tengan actividad asociada, y todas las actividades, aunque no tengan aula asociada. Imaginaros que quiero reorganizar mis aulas y mis actividades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago la misma consulta, si queréis, para verlo mejor. Pasa que no quería cambiar mucho lo que tenéis ahí. Voy a poner esto a la derecha, mejor. Ahora esto me va a dar igual. Fijaros, tengo aulas y ahora, como quiero que aparezcan de los dos lados, lo que hago es un full join. Al poner full, lo que hace es, bueno, de la izquierda muestro todo y de la derecha muestro todo. Es como hacer un left y luego un right. Hacer las dos cosas a la vez, ¿lo veis? Entonces tengo en la primera columna las aulas y en la segunda columna las actividades. ¿Qué pasa con el aula norte? ¿Qué actividad le pongo? Ninguna. Aula norte era la 5, ¿vale? Y vamos a ponerle aquí el número, ¿vale? Para que lo veáis. Esos serían los datos de aula y aquí vamos a poner ac.num aula, así, y vamos a repetirlo así. ¿Veis cómo? Pista de tenis, que es el aula 1, está asociada a tenis para principiantes. La 2 está asociada a repostería, cocina, repostería. ¿Veis cómo se cumple la igualdad del join? ac.numaula es igual a au.número. Vamos a cambiarlo para que lo entendáis, para que se vea más claramente. Au, ¿a qué lo tengo que igualar?
a AC.nun aula. Bien, el aula norte no puede tener ninguna información en las columnas de AC, de actividad, porque ninguna actividad está asociada al aula norte. ¿Y qué pasa con la actividad proba para full join? Que como su número de aula es nulo, como descripción de aula y como número de aula tiene que poner nulo. ¿Entendéis bien? ¿Qué es el left? ¿Qué es el right? ¿Y qué conseguimos con el full? ¿Sí? ¿Lo entendéis bien? Bueno, a ver, ahora lo que se trata es de que vosotros hagáis los ejemplos. Pero ahora me lié un poco con lo de intentar que tuvieseis la misma tabla y dio ahí unos errores. Luego intentaré que en el vídeo quede bien explicado, ¿vale? Pero bueno, está bien que salgan los errores porque si a vosotros os pasa, pues después también tenéis alternativas a solucionarlo. Bien, entonces, mi recomendación es que primero hagáis las consultas de ejemplo, ¿vale? Estas de aquí, porque para esta, acordaros que necesitáis cambiar las tablas. Bien, tenemos el right, ya hemos visto el full, y ahora una cosa que es importante de evitar valores nulos es lo que os comentaba antes de is null, que lo vimos con el segundo apellido. Mirad, me dicen, tiene que aparecer, en este caso, los datos de los empleados, de los profes, y tienen que aparecer, cursen o no, actividades, ¿vale? Entonces, si yo me voy a la tabla empleado, que ya la vimos antes, vimos que aparecían 3 profes, los 3 primeros eran profes y el último era José, que era administrativo, ¿vale? Y luego tenemos la tabla select asterisco from, la tabla profe cursa active, que es donde están las matrículas de qué profes van a clase. Entonces el 100 va a la 40 y el 200 va a clase de la 30. Bueno, me dicen, devuélveme el nombre de todos los empleados, vayan o no a actividades. Bueno, entonces, ¿qué tendré que hacer? Si pongo primero el empleado, fijaros, yo voy a hacer en el front, primero voy a poner el empleado, ¿vale? Si yo hago un inner join con profe cursa acti, le voy a llamar P, ¿de acuerdo? Y pongo el on correspondiente, punto número igual a P punto un profesorado, y voy a poner el NIF, voy a poner el número, voy a poner el NIF y voy a poner el nombre de pila, ¿vale? Bien, y voy a poner también el ID de la actividad que está cursando. Bueno, como he hecho un inner, ¿qué va a pasar? Solo me salen el 100 y el 200, porque son los únicos que están yendo a clase. ¿Lo veis? 100 va a clase de la actividad 40 y el 200 va a clase de la 30. Pero si me dicen que tienen que salir todos, aunque no vayan a actividades, ¿yo qué hago? ¿Qué tendría que poner aquí si quiero que salgan todos los empleados? ¿Left o right? No os fijéis en el ejemplo, ¿eh? Fijaros en lo que yo estoy escribiendo en el servidor. ¿Qué pondríais si queréis que salgan todos los empleados aunque no estén cursando actividades? Full join. Si ponéis full, en este caso os va a funcionar, pero también os funciona con left. ¿Por qué? Porque tú lo que le dices es, saca todos los que están aquí, aunque no estén a la derecha. En matrículas, es decir, en la tabla
profe cursa acti, todos los empleados que tengas siempre van a tener una actividad, porque es una tabla intermedia entre empleados y actividades, entre profes y actividades. Nunca vas a tener un nulo. Estas dos son clave primaria. Entonces no tiene sentido hacer un full. El left te basta, ¿vale? No tienes nulos en la tabla de la derecha nunca. ¿Y qué pasa? María y Carlos van a la actividad 40 y 30. ¿Qué pasa con Juana y José? Que no van a nada. No están aquí. Entonces, no, en el ID de la actividad, ¿qué les aparece? Nulo. Si tú pones un full, lo que consigues es lo mismo. ¿Te das cuenta? Porque lo que hay en profe cursa acti está en empleado. No sé si lo entendéis. Cuando yo hago esto y veo profe cursa acti, aquí todas las actividades tienen profe. Entonces siempre vas a tener datos de empleado. Por eso no te hace falta hacer un full. Con un left te llega. ¿De acuerdo? Entonces, ¿me entendiste, David? Sí, sí. Vale. Entonces, yo lo que os digo es, claro, aquí estamos devolviendo todos los empleados, pero estén yendo a clase o no. ¿Y cómo me diríais vosotros, cómo modificaríais esta consulta para conseguir que saliesen justo los que no van a clase? ¿Qué tienen en común los que no van a clase de nada? En esas filas nulo. tienen nulo. ¿Dónde? ¿En qué columna? En actividad. Eso es, en la columna ID actividad. Si yo me quiero quedar solamente con los que no van a clase, ¿qué tendría que hacer? Where ID actividades is null. ¿De acuerdo? Acordaros que no podemos poner igual a nulo, que no funciona. No es que no funcione, error nos va a dar, pero tampoco devuelve nada, porque no hay nada, acordaros, quedaros con eso en la cabeza, no hay nada igual ni distinto a nulo. Algo es nulo o no lo es. ¿Veis cómo no me devuelve nada? Cuando en realidad sí que hay valores nulos. ¿Por qué? Porque siempre hay que preguntar con is. ¿Vale? Entonces yo ejecuto y sí que me saldrían esos dos. ¿Y qué pasa si yo aquí, en vez de poner null, quiero que me aparezca pues el número 99? Entonces utilizaría is null. Fijaros la diferencia. Aquí lo pongo separado. Is null. Es una comparación. Y aquí utilizo la función is null, en la que le digo, si en esa columna aparece algún valor nulo, ponle 99, por ejemplo. As y de actividades. ¿Vale? Y con ese 99 identifico yo que no tienen actividad, por ejemplo. ¿Qué pasa si quiero que me ponga la palabra sin actividad? Las palabras sin actividad. Claro, en lugar de 99, ¿qué le pongo? Sin actividad. O sin matrícula o algo así. ¿Cuál es el problema? Que esto es un número. Nos va a pasar como antes, que cuando... Voy a hacerlo para todos, ¿vale? Para que salgan también los que sí están matriculados. Si yo ejecuto esto, me da un error como una casa. Porque me vuelve a decir lo de que está intentando convertir sin actividad al tipo de datos int. ¿Por qué? Porque está intentando meter en la misma columna texto y números. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Decirle que esto no es un número. Le digo, mira, en vez de tratarlo como un número, trata el identificador de la actividad como un varchar.
Por ejemplo, 5. Vamos a suponer que no vamos a tener, lo mismo de antes, que no va a haber códigos de actividad mayores de 5. Vamos a hacerlo así porque quiero que veáis otra cosa más. Un paréntesis, otro paréntesis, ya está. Ejecutamos. Fijaros, quería enseñaros esto precisamente. Mirad. Me aparece María con la actividad 40, Carlos con la 30. Y Juana, si os fijáis, y José, que eran los que tenían nulo, aparece sin A. ¿Por qué creéis que aparece sin A y no acabó de poner sin actividad? ¿Qué he hecho? Con el marchar de 5. Eso es. Lo que tendría que hacer es ver realmente cuántas letras tiene esto para que me quepan todas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora si ejecuto esto, ya me sale completo, ¿lo veis? Entonces, cuando el tratamiento de valores nulos, que es lo que teníais en ese apartado. El tratamiento de valores nulos es importante. Sí, dime, David, que levantaste la mano. Aí, por exemplo, se lle pos de más, el se che garda en memoria ou A ver, si le pones de más aquí, consume no máis hay... recursos No hay problema. A ver, si no le pones nada, él asume que le estás metiendo 30. Cuando ponemos así varchar sin más, él internamente, SQL Server, asume que como mucho vas a meter 30. ¿Qué problema vas a tener con eso? Que si aquí metiste una frase con una longitud superior a 30, te la va a cortar. Por eso siempre es mejor ponerle nosotros algo. Realmente deberíamos optimizarlo porque, bueno, ponerle ahí, imagínate, 1000 tampoco tiene sentido si no los vas a necesitar. A la hora de consumir recursos no lo notas mucho, porque al final lo que hace es, digamos que ajusta. Me sonó el timbre y ni me enteré. Acaba de entrar Emiliano y no me enteré. Pero no es una cuestión de recursos, no es muy grave, digamos. Podemos ver algún análisis de alguna sentencia para que veáis la diferencia, pero siempre es mejor ajustar. ¿Para qué vas a poner que vas a utilizar un varchar de 100 cuando no es real? Cuando no lo vas a necesitar. En el caso de las conversiones, utiliza justo lo que necesita. En los tipos de datos tiene más sentido que no pongáis varchar de 150, que lo ajustéis. Aquí no se nota tanto esa diferencia, ¿vale? Ahora sí que lo tenemos que dejar porque no oí el timbre y ya nos hemos pasado unos minutos de la hora. Vale. Nada, pues os subo el vídeo. Intentad hacer vosotros el resto de ejercicios. ¿De acuerdo? Vale. Chao, Ben, hasta chao, luego, chao. chao.